presenta Camino a la Mejor Venezuela. Segundo podcast. Hoy presentamos cómo llegamos a la tragedia actual. Tras la caída de la penúltima dictadura que vivió el país, los líderes fundadores de la democracia venezolana lograron hacer un pacto de gobernabilidad en 1958, conocido como Pacto de Punto Fijo, el cual consistió en 3 elementos fundamentales: respeto a los resultados electorales de ese año, formación de un gobierno de coalición y un programa mínimo común. Además de los partidos que lo firmaron, el pacto fue apoyado por todos los sectores democráticos del país y permitió consolidar el sistema democrático en Venezuela a través de elecciones libres y competitivas, alternabilidad en el poder y subordinación de las Fuerzas Armadas a gobiernos civiles. De igual forma, durante toda la década de los 60, el país siguió el camino del crecimiento económico, inflación de un dígito y moneda fuerte y estable. Venezuela era entonces un modelo de democracia y progreso en la región. No obstante, a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, el modelo comenzó a experimentar problemas. A mitad de esa década, los precios del petróleo se triplican y casi de inmediato el Congreso da el paso de nacionalizar la industria petrolera, con lo cual el Estado pasó a ser dueño único y absoluto de toda la enorme renta producida por los hidrocarburos. Con esto se cumplió una meta histórica, pero a la vez se creó una profunda indigestión de recursos excedentarios que entraron a la economía, produciendo mayores tasas de inflación por un lado y mayores niveles de corrupción administrativa por el otro. Para finales de esa década, Venezuela era sin duda un país muy rico, pero el rentismo petrolero creó severas distorsiones en la política y la economía que permearon a lo social. Así las cosas, se consolidó entonces un modelo paternalista populista, con notoria supremacía y dependencia del Estado, soportado además en estructuras partidistas centralistas, clientelares e invasivas de los espacios naturales de acción de la sociedad civil, que habiendo agotado su propuesta programática inicial, sin duda transformadora del país y creadora de la democracia, se convirtieron en meras maquinarias electorales que competían entre sí por parcelas de poder sin mayores diferencias conceptuales. Bajo este esquema, la década de los 80 se nos presenta con escenarios de alta volatilidad. La moneda pierde valor frente al dólar y a partir de allí no parará de devaluarse. Las tasas de inflación pasan a ser de 2 dígitos de manera recurrente y las reservas internacionales bajan a niveles dramáticos. Cuando Carlos Andrés Pérez regresa a la presidencia tras las elecciones de 1988, la mayoría del país piensa que volverá a la bonanza de su primer mandato, pero CAC viene decidido a poner la casa en orden y rápido, lo cual no es fácilmente digerido por la ciudadanía, ocurriendo entonces un evento que no solo marcó la pérdida de la paz social reinante por décadas, sino también el comienzo de la turbulencia política que terminaría acabando con su gobierno en el mediano plazo y en definitiva con todo el sistema y su clase dirigente, el llamado Caracazo de febrero de 1989. Con este temprano golpe en el ala, el gobierno de K2 transcurre en medio de la inestabilidad, la sobreestimación del presidente sobre su propio liderazgo, la falta de apoyo de los partidos del sistema que controlaban el Congreso y la incomprensión o falta de aceptación de las necesarias medidas que se estaban tomando para reorganizar la economía sobre bases más sólidas abren el camino de manera expedita para que el gobierno pierda popularidad y ante el agotamiento inequívoco del modelo y su pretendida reforma surja una alternativa antisistema que primero irrumpe en forma de intentonas golpistas en 1992 bajo el esquema clásico del madrugonazo militar latinoamericano. Luego, uno de los líderes fundadores de la democracia, empeñado en volver a la presidencia en 1993, no solo divide su partido, sino que castra a la generación de relevo que él mismo ayudó a formar. Finalmente, la causa antisistema encuentra a su líder natural en Chávez, protagonista principal del 4F y artífice de la frase que lo inmortalizó por ahora. Tras estar solo 2 años en la cárcel, Chávez y sus compañeros de armas son sobreseídos por el entonces presidente
Caldera en 1994, lo cual le permitió incursionar sin trabas en la política nacional. Primero recorre el país con una propuesta abstencionista para las elecciones regionales de 1995 que no tiene éxito, pero luego emerge avasallante en la contienda presidencial de 1998, capitalizando el evidente desgaste y fractura de los partidos tradicionales. Su discurso apunta a cautivar a un pueblo frustrado y marginado, y lo consigue cabalgando sobre la rabia y la desesperanza. El principal rival que enfrenta es percibido también como una alternativa de cambio, pero al recibir el apoyo de los partidos tradicionales en plena campaña, pasa a ser el candidato del sistema en decadencia, lo cual le resta posibilidades ante un Chávez que se presenta como un vengador que no viene a negociar con nadie, sino a acabar con todo. Y es así como gana con arrolladora mayoría en las elecciones de ese año. Con él termina un capítulo de la historia de Venezuela y se abre otro que aún no finaliza, pero que es necesario cerrar por el bienestar del país. Les habló Johnny Toro. Les habló Johnny Toro. Amigos, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo. Abrazos y bendiciones.